Lo más probable es que sí. Así que voy a intentar a conectar. Mientras voy a ir compartiendo. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Bueno, veo ahí que van poniendo sus nombres. Voy a ponerla a compartir la guía. Si no se ve mucho si no se ve si no se ve mi imagen, es que estoy conectado de todos modos, pasa que mi cámara no funciona. De todos modos, abran sus micrófonos. Si no quieren prender las cámaras, no pasa nada, pero abran sus micrófonos y conversen conmigo cada tanto para saber que están ahí. Recuerdan que en la última clase habíamos quedado, tienen ahí a mano, creo que era este punto, creo que si no me equivoco, era la página 51. ¿Estoy bien? ¿Se acuerda alguien por dónde andábamos? Sí, sí, era en la 51. Perfecto. Bueno, gracias. Bien, vamos a comenzar en esta clase. Antes de comenzar, quiero decirles que la parte que nosotros trabajamos en que trabajamos falacias no aparece bien indicada en la guía porque se ve que en la edición olvidé de agregar eso, pero de todos modos, ustedes cuando vean que no encuentran indicada en la guía la bibliografía que necesitan para algún tema, van a la bibliografía del aula virtual y ahí siempre está resuelto. Si ustedes van a la bibliografía de la unidad 2, van a encontrar, díganme si lo ven, este capítulo de copy, que es el capítulo 4 del mismo texto que venimos trabajando nosotros, y es donde trabaja específicamente la cuestión de las falacias. Así que tengan en cuenta eso, que este capítulo 4 está incluido en la bibliografía de la unidad 2 en el aula virtual, pero me olvidé de referirlo al comienzo de la guía. No obstante, ustedes ya saben eso, vayan anotándolo ahí en la guía, que si tienen alguna duda, capítulo 4 de copy, falacias. Bueno, ¿vieron el texto, no? Que les muestro ahí. Sí, Sí. sí. Sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema que es de particular importancia para la lógica eh, en general, porque nosotros habíamos dicho, recuerden, en la última clase, que hay tres estructuras lógicas que estudia la lógica en tanto disciplina formal, que esas estructuras son en primer lugar los términos, que a partir de la conjunción de términos nosotros podemos elaborar proposiciones, y a partir de la conjunción de las proposiciones, de una determinada manera de asociar proposiciones, que son estas afirmaciones o negaciones que tienen esta propiedad particular de poder ser verdaderas o falsas. A partir de su conjunción nosotros podemos elaborar argumentos, o una manera de decirlo, tal y como aparece acá en la guía, razonamiento. Habíamos dicho nosotros que esta es la estructura más importante que estudia la lógica en la medida en que intenta determinar eh, la validez o invalidez de los razonamientos. Y habíamos dicho al mismo tiempo que un razonamiento es una inferencia en que se pasan de un determinado, un determinado conjunto de premisas, que son proposiciones, a otro o a un conjunto de premisas que ocupan el lugar de la conclusión. Quiere decir esto entonces que un razonamiento siempre es la asociación de proposiciones en que alguna de esas proposiciones ocupan
el lugar de las premisas y algunas de esas proposiciones ocupan el lugar de la conclusión. Habíamos dicho también, les había dicho yo a ustedes que anoten porque es importante tenerlo en cuenta para las evaluaciones, que una inferencia, en términos de la lógica, es aquel pasaje que se hace desde las premisas a la conclusión. Esto que nosotros estamos entendiendo como razonamiento o como argumento, que son sinónimos, o por lo menos lo vamos a utilizar como sinónimo en esta cátedra, argumentos o razonamientos, tenemos además, otra manera de referirlos, se los digo por si lo encuentran en alguna bibliografía o en algún material explicativo, muchas veces aparecen estos como silogismos. Un silogismo es un tipo de razonamiento, y hay diferentes tipos de razonamiento, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Fíjense ahí la definición de falacia. Es la principal definición de falacia que nosotros tenemos en cuenta, la extraemos básicamente del texto de Copy que acabo de mostrarles, que es este texto, bueno, ahí se está transcribiendo, que es este texto de acá. Y nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que una falacia es un tipo de razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de asociación entre premisas y conclusión, una inferencia, que a primera vista parece válido o parece correcto, parece adecuado, pero que si uno lo analiza con mayor detenimiento, resulta ser inválido o incorrecto. ¿Qué quiere decir que esto? Que una falacia en cuanto tal es algo no sencillo de identificar. Van a ver ustedes que nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos bastante sencillos, pero esto tiene sobre todo una función didáctica que ustedes pueden introducirse al reconocimiento de las falacias de una manera de menor complejidad a mayor complejidad, pero en principio uno puede decir que las falacias entonces son un tipo de razonamiento que a primera vista parece correcto, que no tiene apariencia de tener algún tipo de error o de incorrección, pero que si uno procede a un análisis más detenido del mismo, descubre que hay algún error o algún problema en el procedimiento que se establece para conectar las premisas con la conclusión. Ahí ustedes tienen en copy una definición más precisa. Yo les doy esta definición que es más o menos extraída de ahí, no hay mucha diferencia entre lo que yo les estoy explicando y lo que van a encontrar en el texto. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto de que hay razonamientos que parecen correctos, pero solo en apariencia? Bueno, porque muchas veces se cometen errores, y esos errores que uno comete pueden ser errores en la forma del razonamiento, ya vamos a ver eso, o pueden ser errores que estén vinculados con el contenido de los términos que están contenidos en las proposiciones. Entonces ahí tenemos nosotros dos posibilidades, de que el error del razonamiento sea debido a su forma, o que el error del razonamiento tenga que ver con el contenido de ese razonamiento. Conviene distinguir, dice acá, fíjense ustedes, dos maneras generales en que un argumento puede fracasar. Puede partir de una premisa falsa, esa es una posibilidad. Puede razonar mal, es decir, que puede ocurrir que, aunque las premisas fueran verdaderas, la conclusión no se siga de ellas. Desde el punto de vista lógico, dice allí, el problema central de la falacia está en el segundo aspecto, la relación entre premisas y conclusión. Por eso, cuando estudiamos las falacias, no nos preguntamos solamente si alguien dice algo falso,
sino sobre todo si razona correctamente o no. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos en términos de valor veritativo o valor de verdad, no estamos refiriéndonos a las estructuras de los razonamientos, sino nos estamos refiriendo a las estructuras de las proposiciones. Muchas veces las falacias son errores que se cometen en el razonamiento, tengan en cuenta esto, es importante, son errores en el razonamiento que se cometen involuntariamente porque no se está usando con la necesaria precisión, no se está infiriendo con la necesaria precisión o no se está haciendo este pasaje que uno hace de las premisas a la conclusión de una manera correcta por algún error que uno comete, pero muchas veces las falacias ocultan una intencionalidad. Es decir, yo intento convencer al otro con un razonamiento aparentemente correcto, pero que no tiene realmente un sustento detrás, que no está debidamente fundamentado. Es decir, una falacia nosotros podemos decir es un error de razonamiento, pero a veces ese error es voluntario, porque el objetivo es convencer al otro y no a través de un razonamiento correcto o adecuado o fundamentado o justificado, sino a través de algún artilugio o de alguna estrategia que me permita hacer pasar como razonable, como correcto, algo que no lo es. Entonces, existen estas dos posibilidades, que yo utilice razonamiento falaces porque no sé razonar bien o porque no estoy en algún momento en particular razonando correctamente, o puede ser, y esto sucede mucho, sobre todo en muchos ámbitos, ¿no? Ustedes van a ver con algunos ejemplos que esto puede pasar en el ámbito de del ejercicio de cualquier profesión, por ejemplo, cuando nosotros estamos razonando y estamos eh, en el ejercicio práctico de la administración, o puede ser de la contabilidad. Sucede mucho en el discurso, no solo técnico, administrativo, podemos decir nosotros, sino también en el discurso político. Lo van a encontrar mucho en el discurso político, en el discurso que transmiten los medios de comunicación, la prensa también es algo muy corriente encontrar este tipo de errores. Y nosotros ahí, bueno, tenemos que ser lo suficientemente astutos y astutas para ver cuándo el error es simplemente un error de desconocimiento de la estructura de un razonamiento correcto o del contenido de los términos que estoy empleando, o el error tiene que ver con una voluntad de engañar a aquel que está escuchando, leyendo aquello que se dice, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces uno tiene que tener en cuenta estas dos cosas, porque en general cuando uno dice, bueno, ¿qué entiende la gente o qué entienden los usuarios del lenguaje natural cuando utilizan la palabra falacia? Da la impresión de que están diciendo de algo que es falso, ¿no? Como que algo que es falaz es falso. Bueno, es un poco más complejo. Primero que nada, porque de un razonamiento uno no dice que sea verdadero o falso. Entonces, cuando las personas asocian falacia a falsedad, están cometiendo un error lógico, ¿no? Un error de análisis o un error de desconocimiento de la materia. ¿Por qué? Porque uno, si habla de un razonamiento verdadero o falso, eh, es incorrecto en todo sentido, porque verdad o falsedad no se predica nunca o no se refiere nunca a un razonamiento. Entonces, ¿un razonamiento falaz es un razonamiento falso? No, porque cuanto tal los razonamientos no pueden ser falsos. Los razonamientos pueden ser válidos o inválidos, y los razonamientos, no todos los razonamientos inválidos son razonamientos que uno deba descartar como inútiles. Ahí tenemos nosotros otra precisión que hacer desde la lógica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un razonamiento inductivo,
en el que fui haciendo observaciones, por ejemplo, hice observaciones en la Facultad de Ciencias Económicas. Supónganse que yo estoy haciendo una investigación sobre cuántos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas estudian y trabajan, ¿cierto? Y yo puedo decir, bueno, entrevisté a 700 estudiantes, supónganse usted un número inventado. Entrevisté a 700 estudiantes que están, vamos a decir, no en la Facultad de Ciencias Económicas, en la universidad, 700 estudiantes de la universidad. De esos 700, 650, ante mi pregunta de si estudian y trabajan, me dijeron me dijeron, ¿cuántos dije? 700, ¿no? 650 me dijeron que estudian y trabajan. Entonces yo de eso puedo concluir que la mayoría de los estudiantes estudian en la facultad, un buen porcentaje estudian y trabajan, ¿no? Yo puedo eso después decir, bueno, esto que yo consideré a partir solo una muestra que tomé de una parte de ese todo, que son los estudiantes de la facultad, puedo decir, bueno, esto es indicio de que muchos de los estudiantes que van a la universidad, además de estudiar, trabajan. Esto es un razonamiento inductivo y como todo razonamiento inductivo no tiene una validez en términos de certeza, pero no quiere decir que por eso uno lo vaya a descartar. Lo que uno tiene que decir es, bueno, a ver, ¿cuántos estudiantes hay en la universidad? Esa muestra que vos tomaste de 600, de 700, ¿es una muestra representativa del total? ¿Cierto? Para saber qué peso le damos a esos que vos entrevistaste, o a esos que entrevisté yo para el caso del ejemplo. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que no todo razonamiento que, que sea inductivo, que es un tipo de razonamiento que no es válido, porque la conclusión no se sigue necesariamente de la premisa, es un mal razonamiento, o es un razonamiento que uno deba descartar. Siempre uno tiene que hacer el análisis teniendo en cuenta estas cuestiones. Hay razonamientos inductivos que son buenos, ¿cuáles son? Los buenos, en los que yo he considerado un buen número de casos, en los que además de considerar un buen número de casos, consideré casos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, no solo entrevisté estudiantes eh, eh, de las carreras de ciencias económicas, sino de las carreras de humanidades también, ¿no? Y también entrevisté estudiantes de enfermería y entrevisté estudiantes que vienen en diferentes turnos, ¿no? Que no vienen no solo los que vienen en el horario de la tarde, sino los que vienen en el horario del mediodía o de la mañana, qué sé yo, ¿no? Un argumento inductivo nunca va a ser válido porque nunca me va a dar certeza la conclusión, pero hay argumentos inductivos que son mucho mejores que otros, en que he considerado pocos casos, he considerado pocas circunstancias diferentes para hacer mi relevamiento de datos y a partir del cual elaboré un razonamiento. Bien, tenemos en principio dos tipos, una primera clasificación en dos tipos generales de falacia. Por un lado, las aquellas en que el error que uno puede encontrar a partir del análisis del razonamiento está en la estructura propia del razonamiento y no tanto en el contenido. Es decir, el problema está en la forma del argumento en la medida en que la conclusión no se sigue correctamente o debidamente de las premisas. Fíjense este ejemplo. Si el sistema funciona, los tiempos bajan. Bueno, ahí no es un poco ambiguo a qué se refiere que los tiempos bajan. No puedo decir el tiempo de atención o como para precisarlo, pero en principio veámoslo así. Si el sistema funciona, los tiempos bajan. Los tiempos bajaron, por lo tanto el sistema funciona. Acá el problema no está en el contenido el contenido o en el significado
de las expresiones o de los términos que contienen las proposiciones, no hay un problema de significado, sino un problema de forma. Y siempre va a ser de este modo. Esto es lo que se llama una falacia formal de afirmación del consecuente, ¿cierto? Yo digo, si tal cosa, entonces tal otra. Yo, por ejemplo, digo, si llueve, ¿cierto? Entonces, puedo decir, el suelo se moja, ¿no? Entonces digo, el suelo se moja, por lo tanto, llovió o llueve, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese razonamiento? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿O cuál es el problema de este ejemplo que tenemos ahí? Yo, como les digo, el problema es un problema de la forma. Pero ¿cuál es el problema en sentido estricto? ¿Qué dirían ustedes? Si yo digo, si llueve, entonces el suelo se moja. El suelo se moja, por lo tanto, llueve. ¿Cuál es el Y problema ahí? que el piso se pudo haber mojado por otra cosa, no necesariamente porque llovió. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces yo ahí cometí una falacia y ahí el problema está en la forma. Fíjense ustedes que yo ahí puedo, lo mismo con llueve y el suelo se moja, es el ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Que tiene otro contenido respecto del funcionamiento del sistema. Supónganse ustedes que yo estoy trabajando en atención al público. Entonces yo trabajo con un sistema y yo digo, bueno, si el sistema que yo tengo para atender al público funciona, entonces los tiempos de atención bajan. ¿Qué quiere decir? Que yo atiendo en menor cantidad de tiempo que si el sistema funciona mal, ¿no? Entonces, los tiempos bajaron de atención, por lo tanto el sistema funciona. ¿Cuál es el problema ahí? Que probablemente que el que los tiempos hayan bajado no necesariamente esté vinculado con el que el sistema funcione. Muchas veces eso puede depender, por ejemplo, de la eficiencia de aquel que está atendiendo a las personas. O puede depender, por ejemplo, del tipo de problema de aquella persona que viene a atenderse, ¿cierto? O sea, si yo voy al banco y tengo un problema que se resuelve con 2 pasos, bueno, obviamente el tiempo baja, ¿no? Que si yo llevo muchos problemas o un problema realmente complejo que requiere más tiempo en mostrador, por decirlo de alguna manera. Esto es importante porque muchas veces las decisiones se toman en base a malas conclusiones, cuando el error no es voluntario, ¿no? Hay otros ejemplos de falacias formales. Nosotros vamos a considerar sobre todo las no formales. Vamos a ver cuáles son. Después les voy a dar algún otro ejemplo para que ustedes no solo se queden con esta idea de que, de que existe un solo problema formal a partir de los cuales uno puede cometer una falacia. Las falacias no formales, como les había dicho yo, no dependen únicamente de un problema que sucede a partir de la estructura del razonamiento, sino y sobre todo del modo en que se usan las premisas, es decir, del lenguaje empleado. Fíjense ahí de la pertinencia, de la ambigüedad o del contexto argumentativo. ¿Qué puede decir uno en términos generales? Que una falacia no formal es aquel error de razonamiento voluntario o involuntario que se debe al contenido del razonamiento y no ya a la forma. Nosotros acá en el ejemplo que consideramos sabemos que el problema está en la forma porque nosotros podemos cambiar el contenido y poner cualquier otro contenido, como lo que yo hice con el que el suelo se moja, y sigue siendo un razonamiento falaz porque hay un problema en la forma. No importa el contenido que yo le ponga, siempre va a ser erróneo, ¿cierto? Siempre va a ser inválido ese razonamiento, independientemente del contenido que yo le ponga. El ejemplo puede ser cualquiera. Ahora, hay algún tipo de razonamiento o algunos tipos de razonamientos en que
el error no está en la forma en que yo razono, sino en el contenido a partir del cual yo elaboro mi razonamiento. Vamos a verlo con alguna clasificación. Bueno, ahí está. Las falacias no formales no dependen únicamente de la estructura, sino del modo en que se usan las premisas del lenguaje empleado, de la falta del lenguaje empleado, de la falta de pertinencia, de la ambigüedad, que es algo que nosotros ya conocemos, que sabemos que es algo que tiene que ver con el significado. Recuerden ustedes esto, que la ambigüedad es un problema siempre de la intención del término. Cuando estos problemas están al interior de algún razonamiento o de algún argumento, lo que puede pasar es que nos lleve a conclusiones falsas. O muchas veces, por eso ustedes tienen que atender en que el valor de estudiar las falacias, porque tiene sentido que nosotros las estudiemos, porque muchas veces son errores eh, por desconocimiento y muchas veces son errores voluntarios. Uno quiere convencer al otro, pero lo está queriendo engañar de alguna manera. Puede suceder una cosa, ambas, o de manera aislada. Las falacias no formales, entonces, ¿de qué tipo de falacias son? Son falacias materiales. Eso es otra manera de decirlo, ¿cierto? Por eso son no formales. Inmateriales, ¿por qué? Porque el problema está en el contenido, no en la forma. Tenemos ahí, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios con esto, las falacias de atinencia, que son aquellas que surgen cuando las premisas no son realmente pertinentes para justificar la conclusión, aunque puedan parecerlo. Eso siempre pasa en toda falacia, ¿no? Al parecer es correcto, al parecer es válido, pero en un análisis más detenido uno se da cuenta que no. Entonces, falacias de atinencia, todas aquellas que tienen que ver con que las premisas del razonamiento, las premisas son siempre lo que apoya la conclusión, esta parte serían las premisas en este ejemplo. Las premisas, en las falacias de atinencia, cuando tienen un problema de contenido, no son realmente adecuadas para justificar que uno aborde esa conclusión. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Después tenemos también falacias de ambigüedad, que son aquellas que aparecen cuando el razonamiento se apoya en expresiones ambiguas que nosotros habíamos dicho. Toda expresión ambigua es aquella en que uno encuentra una imprecisión en el significado o en la intención de la expresión. O cuando en el mismo proceso argumentativo uno cambia el significado, aprovechando esa ambigüedad y por lo tanto modifica de alguna manera la conclusión. Vamos a ver acá. Esta es una subclasificación, fíjese usted, lo que nosotros tenemos acá en la guía, tenemos falacias no formales, y dentro de este gran grupo de las falacias no formales tenemos dos tipos, las de atinencia, aquellas en que las premisas no son pertinentes para la conclusión, y las de ambigüedad. Son aquellas que justamente utilizan expresiones ambiguas para llegar a determinada conclusión. Ahora bien, entre esta doble clasificación, o sea, nosotros tenemos la clasificación general, falacias no formales, que pueden ser de atinencia o de ambigüedad. Y al mismo tiempo, precisando un poco en la clasificación, podemos encontrar dentro siempre de las falacias no formales. Las falacias de apelación a la ignorancia, que son aquellas que consisten en sostener que algo es verdadero porque no se probó su falsedad, o falso porque no se probó su verdad. Yo puedo decir, no cabe duda, para dar un ejemplo muy sencillo, no cabe duda de que existen los marcianos porque nadie ha probado que nadie ha demostrado o nadie me puede a mí demostrar que eso no sea eh, que eso sea cierto, ¿cierto? Yo puedo decirlo con verdad o con falsedad.
supongo que algo es verdadero porque no se conoce o no se ha probado su falsedad. O supongo que algo sea falso porque no se conoce o no se ha probado su verdad, ¿cierto? El que no se conozca la verdad o la falsedad de algo no nos da a nosotros ningún sustento para afirmar su contrario, ¿cierto? El que yo no haya probado que existan personas o que existan, vamos a decir, personas, que existan marcianos, no me da a mí autoridad o no me da a mí fundamento para afirmar con certeza que no existe y viceversa. Bueno, hay un tipo de falacia, esto nosotros lo estamos viendo ahora teóricamente, ahora vamos a pasar a los ejercicios, por eso tengan paciencia de prestar atención. Algún que otro ejemplo vamos a ver dando. Apelación a la ignorancia siempre tiene que ver eh, con esta atribución de llegar a una conclusión basándose en el desconocimiento de algo. Por eso a la ignorancia, por eso se apela a la ignorancia, se recurre a ella. En segundo lugar, tenemos la apelación inapropiada a la autoridad, que es cuando uno acepta la conclusión de un razonamiento solo porque aquel que la dice es una autoridad o es competente en el tema. Es decir, uno no se centra en cómo está razonando o en el peso argumentativo en cuanto tal, sino se centra en la persona que está haciendo llegando a aquella conclusión o elaborando ese razonamiento. Y sobre esto de Disculpe, profe. apelación, sí, adelante. Eh, Ahí en la explicación dice que no es autoridad. Y usted dijo que es autoridad. En este caso, Eh, ¿cómo sería? sí, que puede ser que sea o que no sea. Ahí el Ah, bien. O ejemplo que sea dice que, acá. Sí, puede ser bien, que yo sería cuando se aferra a la persona y no al argumento sería. claro, porque siempre en términos de la lógica, claro, es buena tu pregunta, muy buena, gracias. Siempre en términos de la lógica, uno lo que ¿en qué debe centrarse? En la forma del razonamiento o en el contenido del razonamiento, pero nunca en la persona que lo afirma, ¿cierto? El hecho de que yo sea una autoridad, pónganse ustedes que yo soy una autoridad en filosofía, ¿no? Porque yo afirme algo sobre la filosofía, porque yo haga un razonamiento filosófico, eso no quiere decir que sea bueno el razonamiento solo porque yo soy una autoridad en el tema. Uno no se debe basar ni en que una persona, ni en que la persona que elabora el razonamiento sea una autoridad o no lo sea. Uno se debe basar en el peso del argumento en cuanto tal. Obviamente uno va a tener más tendencia a creerle o a confiar en una persona que está hablando sobre un tema del cual es autoridad. Pero uno, en términos de la lógica, la autoridad ¿cuál es? Y la autoridad del razonamiento, la autoridad del peso mismo que tiene el razonamiento y no del peso que tiene la persona porque está muy preparada por lo que fuere, ¿cierto? Eh, Entonces, la siguiente, la falacia de la pregunta compleja que consiste en formular, ya vamos a verlo esto con ejemplos, yo les doy ahí, muchas veces se dice, ¿vieron ustedes que muchas veces aparecen en las publicidades? Uno esto puede analizarlo con detenimiento, ¿no? Uno encuentra muchas publicidades que alguien te intenta vender un producto porque lo promociona, qué sé yo, un reconocido jugador de fútbol. Bueno, ahí está una apelación inapropiada a la autoridad, casi de diccionario, como la que aparece ahí definida. A aceptar una conclusión solo porque la firma alguien que no es solo porque la firma alguien que no es autoridad competente en ese tema. O que uno podría decir, aunque lo fuera, ¿no? Pregunta compleja. Este tipo de falacia consiste en elaborar una pregunta que presupone como verdadero algo que todavía debería demostrarse. Si yo le digo a alguien,
Eh, eh, imagínense que yo soy un juez y que recibo una denuncia de una familia. Y yo voy a hacer una indagación y le pregunto a un hombre, a un señor que estoy interrogando, y le digo, ¿usted ha vuelto a pegarle a su esposa? ¿Cuál es el problema de esa pregunta? Que si el hombre me dice no, entonces quiere decir que le pegaba. Y si el hombre me dice que sí, quiere decir que le sigue pegando. Yo le estoy haciendo una pregunta en que lo estoy encerrando en sí o sí afirmar algo, ¿se entiende? Esta es la falacia de la pregunta compleja. Cuando la pregunta, el solo hecho de responder, te deja enganchado a un cierto tipo de respuesta, o a una respuesta que es aquella que el que me hace la pregunta me está queriendo llevar. Así uno podría seguir con muchos ejemplos en que uno elabora una pregunta y parece ser una pregunta inocente, pero esa pregunta, responder esa pregunta implica ya aceptar parte de lo que me están queriendo obligar a concluir, para decirlo así. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo de decir, bueno, usted le sigue pegando a su pareja, es un ejemplo bastante claro, ¿no? Porque yo no tengo manera de huir, a no ser que yo diga, mire, reformúleme la pregunta porque usted está haciendo una suposición inadecuada, ¿cierto? Entonces siempre hay que estar atento ante este tipo de falacias, en que uno lo último que debe hacer es responder. Primero uno debe decir, bueno, aclaremos las cosas, a ver, ¿qué está suponiendo usted cuando me hace esta pregunta? Bueno, tenemos otro tipo de falacia muy común, aparece casi todo el tiempo en los medios de comunicación en general, en los discursos políticos, en los discursos de cualquier tipo, en las empresas, en todos lados aparecen este tipo de falacias que se llaman ad hominem. Ad hominem, que en latín significa en contra del hombre, y en que yo lo que hago es, en lugar de atacar a la afirmación, o en lugar de sostenerme en la afirmación que estoy haciendo, en la negación que estoy haciendo en un razonamiento, en lugar de analizar el razonamiento en cuanto tal, lo que analizo es la persona que está haciendo o elaborando el razonamiento. Fíjense, acá dice atacar a la persona que sostiene una afirmación en lugar de analizar las razones que ofrece, ¿cierto? Eh, yo le digo, supónganse ustedes que yo estoy en una reunión de personal y que alguien me dice, bueno, usted quiere que ingrese tal persona a trabajar a esta empresa porque es amigo de él, porque lo conoce, ¿no? Y probablemente yo esté dando razones por las que yo quiero que ingrese una persona a trabajar a la empresa, ¿no? Yo quiero convencer a una persona que alguien que yo conozco es idóneo y es adecuado para ingresar a trabajar a ese lugar, ¿cierto? Y alguien me dice, no, pero lo que te pasa a vos es que vos, como sos amigo, querés que esa persona ingrese a trabajar, ¿cierto? No está atacando mi razonamiento, no está atacando el por qué yo considero que esa persona es pertinente o no pertinente para el puesto que se requiere. Está atacándome a mí, que soy el que sostengo el razonamiento. ¿Me explico lo que les digo? Es algo sutil, pero aparece mucho. Hay otras formas más burdas de este tipo de razonamiento, eh, que implica desacreditar a alguien porque, por ejemplo, tiene algún tipo de adicción. Es muy común esto, ustedes lo van a ver o lo habrán visto o recordarán algún ejemplo y que quiere me lo dice, ¿no? Cuando se ataca a la persona y no se ataca aquello que dice la persona o la estructura del razonamiento que está haciendo la persona. Es como una manera de desviar la atención. Bien, vamos a verlo esto con ejemplos.
después. Yo por ahora les voy dando la explicación teórica. Después hay otro tipo de falacias que se llaman, dentro de estas falacias materiales o no formales, tenemos la falacia de la causa falsa que eh, implica atribuir causalidad donde no está justificada. Ya vamos a ver esto con ejemplos concretos. Es decir, yo digo que algo es causa de otra cosa, pero sin un sustento serio. Qué sé yo, ahí uno puede pensar, siempre se me ocurre el ejemplo de cuando uno recurre a una cábala, ¿cierto? Uno dice, no, todas las veces eh, que me senté con esta remera a ver el partido de Boca, Boca ganó. Entonces yo me voy a sentar con esta remera para que Boca gane, ¿cierto? Ahí tenemos una apelación a la causa falsa. Yo creo que la conclusión depende de una causa que en realidad es circunstancial, es una cábala. Y en cuanto tal, es eso, no tiene ninguna conexión la causa ponerse determinada ropa, usar determinado gorro, o estar de determinada manera, estar solo o acompañado. Bueno, los que recurren a cábalas tienen miles de posibilidades. No tiene nada que ver eso con las consecuencias, con que si tal equipo gane o no gane el partido, para decir un ejemplo. Otro tipo de razonamiento incorrecto. Si ustedes no me van atendiendo o entendiendo, o si no soy claro lo suficiente, o si quieren algún ejemplo extra, me avisan. De todas maneras, de esto vamos a ver, vamos a ejercitarnos. Yo por ahora les voy dando los ejemplos que se me vienen a la cabeza, que pueden ser sencillos para que uno después pueda resolver los ejercicios. Sobre esto tienen todo un desarrollo un poco más extenso en copy, por si a alguno no les queda claro algún tipo de falacias dentro de esta general clasificación que estamos trabajando. Hay una falacia que se llama petición de principio, que consiste, como dice ahí, en dar por supuesto de manera explícita o implícita aquello mismo que se quiere probar. ¿Qué quiere decir? Que yo de alguna manera soy reiterativo en mi razonamiento y llego a una conclusión que de alguna manera ya estaba eh, que llego a una conclusión de manera incorrecta porque la estoy dando por supuesta en el propio razonamiento. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Otra muy común, además de esta de la ad hominem que les decía yo, esta es la de atacar al hombre, podría ser la mujer, ¿no? A cada hombre en sentido genérico. Es la falacia de apelación a la emoción, a la piedad o a la fuerza. Son diferentes tipos, nosotros los tratamos acá como un bloque, ¿no? Cuando yo, en lugar de querer convencer por el peso de mi razonamiento, por el peso de mis premisas, a partir de las cuales yo llego a la conclusión, trato de convencer apelando a, eh, a la emoción del otro, apelando a su piedad, por ejemplo. Yo digo, bueno, este trabajo debe darse a tal persona porque lo necesita mucho, porque tiene muchos problemas en su casa, porque si no te voy a sancionar, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de los tres casos. Apelo a la emoción, apelo a la piedad del otro o apelo a la fuerza, pero la conclusión ahí no se sostiene, entonces la posibilidad de que el otro acepte o acuerde con mi razonamiento no se sostiene en, en la forma o en el contenido del razonamiento, sino más bien en, eh, en recurrir al estado emocional del otro o el recurrir a cierto sometimiento del otro a partir del cual yo me aprovecho para que acepte o deje de aceptar una conclusión. Finalmente, en esta clasificación tenemos la falacia de equívoco o anfibología, que consiste de nuevo en razonar o
en argumentar a partir de palabras o de expresiones que resultan ambiguas, es decir, cuya intención no es clara y que cambian de sentido dentro del argumento. Ya vamos a verlo con ejemplos más concretos. Muchas veces yo empiezo utilizando una palabra en un sentido y a la mitad del desarrollo del argumento cambio ese sentido, entonces llego a una conclusión engañosa, porque he estado trabajando o he estado manipulando expresiones o palabras ambiguas. Ya vamos a ver. ¿Por qué importa esto en la administración? Bueno, eh, algo de esto ya conversamos. No voy a leer acá, pero lo dejo para que ustedes lo lean. Eh, cuando ustedes estén en el ejercicio de la profesión y tengan que afirmar que debe tomarse tal medida porque es correcta, eh, eso debe estar debidamente fundamentado, debe ser un razonamiento que por su propio peso pueda convencer al otro y no por el hecho de que alguien esté en un cargo jerárquico, como dice ahí. O cuando se rechaza una propuesta, uno no debe rechazar una propuesta solamente por que aquel que la presenta haya tenido algún tipo de dificultad personal o tenga algún tipo de característica que me disguste personalmente, sino en función del valor de la propuesta, de su potencial en cuanto a propuesta. Bueno, esto vale para la administración como vale para casi cualquier profesión, sobre todo aquellas profesiones que implican el trabajo con personas, ¿no? El trato con personas. Bien, y por eso la necesidad de que uno, tanto en el ámbito de la administración como en el ámbito del desempeño de otras profesiones, uno pueda ser riguroso al analizar los argumentos. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos al punto 32, dice, lee los siguientes casos y señala si contienen falacia o no. En caso afirmativo, indica si te parece formal o no formal. Veamos, vamos bien. Dice ahí, si el sistema funciona, los tiempos bajan. Bueno, este es el ejemplo que nosotros habíamos visto. Los tiempos bajaron, por lo tanto, el sistema funciona. Ahí uno puede poner cualquier otra cosa. Habíamos dicho qué tipo de falacia es esta. ¿Hay falacia? Sí. Sí, Sí, la falacia habíamos dicho nosotros que es un tipo de falacia formal y la conclusión también la analizamos cuando la compañía decía, bueno, porque puede ser, nosotros habíamos utilizado otro contenido, pero el problema de la forma era la misma, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, puede ser que el suelo se haya mojado por otra cosa, porque salimos a regar, ¿cierto? Y acá lo mismo, puede ser que el sistema haya funcionado por otra cosa, eh, y no tanto eh, quiero decir, puede ser que el tiempo haya disminuido por otra razón que no haya sido necesariamente el hecho de que el sistema funciona bien. Vamos al segundo. Dice, este informe no debe tomarse en cuenta, lo redactó alguien sin experiencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay falacia? Sí, hay falacia. ¿Qué será? ¿Formal o no formal? ¿Qué dicen ustedes? No formal. Claro, no formal y de qué tipo es. Bastante claro. Ad hominem. Muy bien, es ad hominem. Fíjense ustedes que acá en general nosotros estudiamos un solo tipo de falacia formal, que es la afirmación del consecuente. ¿Por qué se llama así? Eh, Voy a ver si... Afirmación, cuando uno tiene un condicional, fíjense, un condicional, ¿se acuerdan cuál era el condicional dentro de las conectivas que nosotros estudiamos? Cuando uno está ante un condicional, ¿se acuerdan que el condicional se simbolizaba con una flecha? Y que cuando yo digo, cuando hablo de un condicional, hablo del sí, entonces, como este ejemplo. Si el sistema funciona, entonces los tiempos bajan, ¿cierto?
¿Por qué se llama falacia de afirmación del consecuente? Porque lo que está antes, en el sí entonces, es el antecedente. Si el sistema funciona, es el antecedente. Entonces, los tiempos bajan. Supongamos, voy a ver si puedo cambiar el ejemplo. Acá tenía otros. ¿Ustedes ven ahí lo que yo estoy, mi hoja de Word? ¿La están viendo? No, se ve la guía. Ah, perdón. A ver si puedo cambiar en lo que estoy compartiendo. Porque quiero mostrarles a qué se refiere uno cuando está hablando. A ver, por acá está, acá está. Cuando está hablando de una falacia formal y en este caso en particular de esa falacia que nosotros estudiamos que se llama falacia de afirmación del consecuente. ¿Ahí ven ustedes? Sí. ¿Sí, no? Sí. Díganme si se ve un poquito más grande, que quiero que se vea bien grande. Sí, se ve grande. Si llueve, la falacia, en principio, la falacia de afirmación, el condicional es el sí entonces. Si tal cosa, entonces tal otra. Esto en términos de la lógica se simboliza de esta manera. Es una flecha que se pone. Yo acá no tengo el símbolo en particular, pero lo voy a poner así como para que ustedes lo recuerden luego. Es una flecha, ¿no? ¿Y cómo se hace en general? Se dice el sí de este lado y el entonces sería esto, ¿no? Y acá iría algo. Así se simboliza eso. Esto, lo que aparece acá, sí, tal cosa, entonces tal otra, ese tal cosa es el antecedente. El antecedente en esa afirmación, ¿no? Si llueve, voy a ir abajo. Si llueve, coma, entonces, ahí le pongo el entonces. Muchas veces está la coma y el entonces está supuesto. El suelo se moja. Esto es un condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un sí y un entonces. Aunque yo no lo hubiera puesto, igual estaría. Supóngase ustedes que yo lo pongo ahí. Entonces, si llueve, el suelo se moja. Estoy suponiendo el entonces, no hace falta escribirlo. Yo lo pongo para que a ustedes les quede bien claro. Esta parte, lo que viene después del sí, se llama antecedente. Yo lo voy a sombrear ahí con amarillo. Lo que viene después del entonces, el suelo se moja, se llama consecuente, ¿no? Si llueve, entonces el suelo se moja. Llueve es antecedente, el suelo se moja es el consecuente. ¿Por qué se llama falacia de afirmación del consecuente? Porque en el razonamiento yo, ¿cómo sigo? El suelo se moja, o en el ejemplo que habíamos visto que decía, el tiempo baja, ¿no? Una cosa así, o el tiempo disminuye, una cosa así. El suelo se moja, por lo tanto, llego a la conclusión de que llueve, ¿cierto? Por lo tanto, pues si yo lo quiero poner completo, pongo, ¿me siguen, no? Sí. Por lo tanto, llueve, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se llama falacia de afirmación del consecuente? Porque se afirma nuevamente aquello que ya había aparecido en la primera premisa. El consecuente es esto, lo que aparece en verde, ¿cierto? Entonces yo podría poner acá abajo, no me va a quedar muy bien si lo pongo así. A ver. Antecedente, lo que aparece primero en un condicional, y consecuente. Se llama falacia de afirmación del consecuente porque lo que se afirma para sustentar la conclusión
eh, es el consecuente, perdón, acá lo puse mal, ahí sería, ¿no? ¿Cierto? Si antecedente, entonces consecuente, entonces yo afirmo el consecuente. Entonces digo, el suelo se moja, es el consecuente, ¿no? Y a partir de eso llego a la conclusión. Pero yo tengo otras posibilidades de tener falacias de tipo formales. Esto es una, ¿no? Afirmo el consecuente y a partir de eso llego a una conclusión. ¿Y qué pasa? Que en cualquier contenido que yo le ponga a esto, siempre va a ser un razonamiento falso porque pudo haber pasado el antecedente, perdón, pudo haber pasado el consecuente sin que necesariamente haya sido causado por el antecedente. Hay un tipo de falacia que se llama falacia de afirmación del antecedente, de negación del antecedente. ¿Y cómo sería acá? Si yo pongo, si no llueve, perdón, si llueve, entonces el suelo se moja, y en lugar de decir el suelo se moja, digo no llueve, no llueve, por lo tanto, el cielo no se moja, por lo tanto el suelo no se moja. Y esto también yo podría ponerle cualquier tipo de contenido. Se llama falacia. A ver si les encuentro. Yo había elaborado algunos otros ejemplos. Voy a dejar esto para que ustedes entiendan el sentido de por qué se llama así la falacia, porque si no queda del todo claro por qué se llama así. A ver si puedo ver algunos ejemplos que había elaborado antes para que ustedes lo tengan presentes. Ahí, fíjense. Si nieva, ¿cierto? Tiembla. Está temblando, ¿qué afirmó? El, el, el antecedente es nieva, ¿no? Y el consecuente es tiembla, ¿cierto? Está temblando, afirmo nuevamente el consecuente y por lo tanto concluyo que está nevando, ¿no? Concluyo el antecedente. Y ahí tenemos por eso que es falacia de afirmación del consecuente, ¿no? ¿El argumento es válido? No. ¿Por qué? Porque es una falacia de afirmación del consecuente. Acá digo, si estudio, llegaré lejos, ¿cierto? ¿Sí? Estoy estudiando, ¿sí? Por lo tanto, llegaré lejos. ¿Qué dicen ahí? ¿Hay falacia o no? ¿El argumento es válido o no? No sería un argumento válido ¿Por qué? por lo que explicó el antecedente. Claro, pero acá no tenemos una afirmación del consecuente. Fíjate. Si nieva, tiembla, ¿no? Ahí afirmo nuevamente el consecuente. Tiembla o está temblando. Por lo tanto, está nevando, ¿cierto? Acá no sucede eso, en el segundo caso, en el punto 2 que tengo acá. Acá digo, por ejemplo, si estudio, llegaré lejos, estoy estudiando, por lo tanto, llegaré lejos, ¿cierto? Es una forma correcta de razonar en ese caso. Fíjense acá, que es el ejemplo que yo quería mostrarles para que ustedes vean otro tipo de falacias formales. Dice, si la selección mexicana pierde, pagas mi comida. No pagaste mi comida, la negación del antecedente, ¿no? Por lo tanto, la selección mexicana ganó. ¿Qué quiero mostrarles yo con esto? A ver si dejo de compartir ahí y voy a la guía un momento más. Que las falacias de tipo formales, después vamos a ver otros ejemplos y vamos a seguirlo trabajando, a ver si estoy, ¿dónde tengo la guía? Acá.
Las falacias de tipo formales son problemas del razonamiento en función de su forma. Entonces uno debe analizar la forma, no el contenido. Vamos acá. Si el sistema funciona, bueno, este es el primer caso que habíamos considerado. Pero existe otro tipo de falacias que les quería comentar yo, que no solo son la afirmación del consecuente, sino la negación del antecedente. Por ejemplo, dice, nadie demostró todavía que este plan sea inviable, por lo tanto debe ser correcto. ¿Hay falacia? Sí, hay falacia. ¿Formal o no formal? No formal. No formal, ¿no? Sería una falacia material. ¿Y por qué? ¿Por qué hay Yo una puse falacia? que hay apelación a la ignorancia. Claro, porque el hecho de que no se haya demostrado que el plan es inviable no quiere decir que es incorrecto, ¿cierto? Probablemente pueda hacerse eso, ¿no? Primero debe demostrarse para uno tener la conclusión. Entonces sería un caso de apelación a la ignorancia, como dice la compañera. Pero cuando uno tiene que decir el por qué, no solo debe decir qué tipo de falacia hay, sino tiene que decir por qué razones está presente ese problema en ese argumento, que son argumentos acá bastante sencillos, como verán, pero que nos sirven para comprender lo que estamos trabajando. Dice, el gerente general apoya esta medida, así que debe ser la mejor opción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay falacia o no? Claro. ¿Y ahí cuál es el tipo de falacia? Bueno, sabemos que es una falacia no formal, ¿cierto? No es un problema de la forma, pero ¿qué tipo de falacia hay y por qué? Es apelación inapropiada a la autoridad. Ujú. Que Porque se basa, ahí el gerente, deja de lado el argumento claro, y se basa en adelante, la autoridad del gerente. solo porque es gerente general, eh, la medida que tomó es la mejor opción. Bueno, eso no es un buen razonamiento, ¿cierto? Es solamente una apelación a la autoridad, como decía ahí el compañero. Fíjense que los ejemplos acá son más sencillos, pero esto después se complejiza. Pero aún así, este tipo de razonamientos, aún así con toda el carácter elemental que tienen, porque son solamente para que lo podamos ir comprendiendo y trabajando, son muy corrientes en el lenguaje natural y no solo en el lenguaje comunicacional en general. Dice, si baja el ausentismo, mejora el rendimiento. Mejoró el rendimiento, entonces bajó el ausentismo. Bueno, ahí tenemos lo mismo que estaba explicando yo recién. Se vuelve afirmación del consecuente porque se vuelve a afirmar lo que aparece después del entonces. Si baja el ausentismo, entonces mejora el rendimiento. Se vuelve a afirmar el consecuente, mejora el rendimiento, y por lo tanto se considera que es correcto concluir con el antecedente, que es bajo el ausentismo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos una falacia de tipo, esa falacia es de tipo formal, y la falacia es la afirmación de el consecuente. Vamos al punto C. Dice, no deberíamos aceptar esa propuesta, viene del área que siempre genera problemas. ¿Tenemos falacia, sí o no? Bueno, sabemos que sí. ¿Es una falacia formal o una falacia material o no formal? No No formal. formal. Ujú. ¿Qué tipo de falacia es? Ad hominem. Claro, ahí también tenemos un Yo caso claro de puse, ad hominem. es ad Ujú. hominem, yo había puesto causa falsa. No, porque ahí nos está... a ver, ¿por qué lo pusiste? ¿Por qué te pareció que debía... A ver si comprendo tu...
porque dice Bueno, atribuir causalidad donde no está justificada. Y me pareció que porque los demás hayan cometido errores o cometan errores generalmente, no significa que lo que venga de pero ahí tenga una... está bien, Alexander. Lo que pasa que ahí, para que haya sido no está mal lo que estás pensando, ¿no? Porque uno podría analizarlo desde ese punto de vista. Pero para que exista causa falsa, uno tendría que haber apelado a la causa, ¿cierto? Uno tendría que haber dicho, por ejemplo, eh, no deberíamos aceptar esta propuesta porque esta propuesta ha sido elaborada por un área cuyas propuestas han generado problemas, ¿no? Ahí tal vez uno podría hablar de causa falsa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un razonamiento, una falacia de causa falsa, tiene que estar atribuida la causa o tiene que estar atribuida una consecuencia a determinada causa, ¿no? Siempre que nosotros hablamos de causa, hablamos de consecuencia. Para que tenga un razonamiento de tipo falaz, que sea el de la causa falsa que refería ahí Alexander, siempre tenemos que tener referida en la formulación del razonamiento que tal cosa es consecuencia de tal causa, ¿cierto? Para que claramente uno diga, bueno, acá hay una causa falsa, una referencia de causa falsa, ese tipo de falacia en particular. Como en este caso no hay ninguna referencia a cuál sea la causa de esa conclusión, simplemente dice que no debe aceptarse la propuesta de un sector porque ese sector genera problemas, se está apelando a las personas de un sector, ¿cierto? Se está diciendo no, porque este sector siempre ha generado problemas. Uno puede pensar ahí el sector como la persona, ¿no? Como ocupando ahí en el lugar de la persona. Lo mismo que uno debería decir, no deberíamos aceptar esta propuesta porque la realizó eh, este empleado que siempre genera problemas. Ahí, ¿cierto? Yo estoy atacando a la persona y no a la propuesta en cuanto tal, porque en este punto 6, este ejercicio 6, lo que debe pesar ahí para llegar a la conclusión es la propuesta, y no el área del que venga la propuesta o la persona de la que venga la propuesta, ¿cierto? El punto 7 dice, no disponemos de pruebas que den cuenta que esta estrategia vaya a fracasar, de modo que podemos concluir que en los hechos funcionará. ¿Qué tipo de falacia es esa? Apelación a la ignorancia. Otro ejemplo, ¿no? de apelación a la ignorancia. Vamos al número 8. Dice, la consultora lo dijo, por lo tanto tiene que ser cierto. Ahí, otra que ya habíamos encontrado antes, ¿no? ¿Qué tipo es ese? Apelación inapropiada a la autoridad. Claro, inapropiada o indebida a la autoridad. Bueno, acá en este ejercicio 33 tenemos como otra modalidad de lo mismo. Tenemos el caso, el tipo de falacia, y ahí nosotros tenemos que ir poniendo una cruz en qué tipo de falacia sea. Antes de que avancemos, voy a ver si puedo, antes de volver a este ejercicio, quiero comentarles algo que tiene que ver con la clase del martes que viene. ¿Recuerdan ustedes que yo en la clase del viernes pasado, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. No sé si en las del pasado o del martes pasado, no me acuerdo cuál, pero yo les había dicho que nosotros vamos a tener una clase conjunta con los estudiantes de la sede de Trelew. ¿Se acuerdan eso? Esa clase va a ser el martes que viene si todo sigue en orden, porque nuestra intención había sido con la docente, con Andrea Ruz, que es la docente que me acompaña en esta materia acá en Comodoro, y yo la acompaño a ella allá en Trelew, que podamos tener una clase conjunta. No pudo ser hoy porque no pudimos coordinar en función de los temas, sobre todo porque ellos tienen otros días de clases allá, solo coinciden los días, este día martes,
y los otros días ellos tienen martes y miércoles. Entonces, en función de los feriados y demás, nosotros hay muchas clases que no tuvimos. Entonces nos atrasamos un poquito, no mucho, pero un poquito en el avance de los contenidos. Por eso no podíamos juntarnos, porque la idea es que avancemos con algún tema y podamos hacer una actividad conjunta entre ambas sedes. Bueno, eso probablemente por ahora estamos trabajando en eso. Bien, acá tenemos el caso. Si aumenta, ahí ya sabemos que tenemos un condicional, lo que estamos conversando recién, ¿no? Si aumenta la productividad, suben las ventas, subieron las ventas, por lo tanto, aumentó la productividad. Entonces, ahí que tenemos, afirmación del consecuente, claramente, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué es falaz? Porque bueno, porque puede ser que la productividad eh, haya aumentado por otro motivo, ¿no? Suben las ventas, entonces aumentó la productividad. Lo mismo que en el resto de razonamientos que consideramos. Nadie probó que el nuevo sistema sea malo, por lo tanto es bueno. Bueno, acá claramente, ¿no? Sigue en el orden de apelación a la ignorancia. Dice, una figura famosa recomendó este software, así que debe ser excelente. Y ahí, Apelación indebida a la autoridad. ajá, ahí estamos, ejemplo claro, y acá esto sigue bastante lineal. No hay que aceptar esta propuesta, quien la escribió no sabe nada, ¿cierto? Y ahí tenemos un claro caso de ad hominem. eh, Atacar a la persona independiente, porque ahí, ¿qué es lo que debe pesar? La propuesta, como decíamos nosotros antes. Ahí el peso del razonamiento no puede estar en la persona que hizo la propuesta, sino en la propuesta misma. Esto lo van a encontrar mucho. Y seguramente cuando ustedes cuando ustedes estén en el ejercicio de la profesión, lo van a ver mucho esto, de que muchas veces se desacredita algún proyecto, algún plan, alguna opción, no por el proyecto, el plan o la opción, sino por aquel que sostiene esa propuesta, ese plan, ese proyecto. Dice, una falacia puede ser, ahí ustedes tienen que completar, lo hacemos entre todos, total, ustedes después lo ponen bien preciso con el texto. Puede ser persuasiva incluso cuando el razonamiento no es correcto, ¿por qué? ¿Por qué? En función de lo que venimos trabajando, ¿no? ¿Por qué una falacia resulta ser persuasiva, incluso cuando el razonamiento no es correcto? ¿Qué es lo que hace que ese razonamiento sea persuasivo? ¿Qué quiere decir persuasivo ahí? Que convenza, convincente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea convincente? Que es emocional. Claro, es cierto, pero le falta algo ahí, lo que vos decís, Luz. Porque puede ser que esté apelando, lo que lo hace convincente es que esté apelando a la emoción, pero ¿qué otras cosas pueden pasar? Porque muchas veces se recurre, por ejemplo, a la emoción. ¿Y por qué otras cosas más? Al lenguaje ambiguo. Porque muchas veces, ¿cierto? Entonces ahí uno debería completar, ¿no? Es decir, bueno, como decía Luz, porque muchas veces se apela a la emoción, porque muchas veces se utiliza un lenguaje ambiguo, porque muchas veces se apela a la autoridad, ¿cierto? Porque muchas veces se apela al desconocimiento que tienen los oyentes o los lectores en determinada área, ¿cierto? Entonces uno tendría que ahí poner el porqué completo y decir cuáles son las circunstancias que pueden llevar a que un razonamiento parezca correcto, parezca adecuado, pero que sin embargo no lo es. Entonces uno dice, ¿por qué no lo es? Y porque se apela a la emoción, se apela a la autoridad, se apela al desconocimiento o a la ignorancia en determinado área, ¿cierto?
O también puede ser, porque si nosotros queremos completar este punto 34, también por qué otra cosa puede ser que un razonamiento resulte persuasivo. Te estoy preguntando esto teniendo en cuenta que muchas veces un razonamiento resulta persuasivo no por su contenido, sino por su forma, ¿no? Porque formalmente puede un razonamiento parecer correcto, y sin embargo, si uno lo analiza, se da cuenta que la conclusión es inadecuada. Cuando nosotros decíamos la falacia de afirmación del consecuente, que es la que trabajamos principalmente en esta guía, o en el caso de, que yo les decía, la falacia de afirmación, negación del antecedente. Bien, que es otro ejemplo. Bien, vamos al siguiente punto. Fíjense acá. Esto es algo que ya venimos tratando, yo lo he ido explicando mucho, incluso hoy. Eh, Vamos a ver si podemos concluir esta parte de la guía, por lo menos para la clase de hoy. Dice, la verdad falsedad corresponde a las proposiciones y la validez, una distinción central en la lógica es la que existe entre verdad y validez. Habíamos dicho que la verdad es una propiedad de las proposiciones, la validez es la propiedad que corresponde a los razonamientos, y también habíamos dicho nosotros que hay otra propiedad que es la de significar, y que es la que corresponde a qué tipo de estructura. Escucho. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, porfa? Habíamos dicho, dije acá, ¿no? La verdad es la propiedad que corresponde a las proposiciones, la validez es la propiedad que corresponde a los razonamientos o a los argumentos, y la significatividad, el significar, es la propiedad que corresponde a qué tipo de estructura, ¿no? ¿De qué tipo de estructura que estudia la lógica uno afirma que significan, que tienen intención y extensión? Y que por lo tanto, mientras ustedes repasan en su mente, yo les digo, y que por lo tanto, si tienen intención y extensión, pueden llegar a tener un problema de ambigüedad o de vaguedad. Los términos. Claro, eso es. Para completar esto, muchas gracias. No sé quién lo dijo, porque solo veo algunos. Pero para completar este cuadro de las propiedades que estamos hablando y de las distinciones que hace la lógica, uno tiene que hablar de verdad, de validez y de significatividad también, o de significación. Porque si no nos falta una estructura lógica fundamental, porque ¿qué pasa? Si yo hablo de razonamientos, tengo que hablar de proposiciones, porque los razonamientos están compuestos en parte por proposiciones. Y si hablo de proposiciones, tengo que hablar de términos, porque no puedo tener proposiciones si no tengo los términos que constituyen las proposiciones. Ustedes recuerden siempre las tres estructuras de la lógica: los términos, las proposiciones, los razonamientos. Los términos significan, las proposiciones tienen valor de verdad, los razonamientos son válidos o no válidos. Si uno comete alguna confusión ahí, bueno, es una confusión en los términos. En los términos en que me expreso, quiero decir. Esto significa que, dice ahí, a modo de conclusión, puede haber razonamientos válidos con premisas falsas. Nosotros habíamos dicho eso muchas veces.
O puede haber razonamientos inválidos con premisas verdaderas. Yo puedo tener todas proposiciones verdaderas, una debajo de la otra, una de las cuales constituye la conclusión y las otras apoyan esa conclusión, pero que el razonamiento sea inválido, por más que sea verdadero a lo que yo concluyo, ¿cierto? Y lo mismo, uno puede tener un razonamiento que es estructuralmente correcto, pero las premisas que contiene, ¿qué quiere decir las premisas? Las proposiciones que contiene son falsas. Yo puedo decir, como les decía yo, todos, ¿recuerdan el ejemplo que yo suelo dar en clase? Todos los hombres son iguales, Héctor es hombre, por lo tanto, Héctor es igual a todos los hombres, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Puede ser que sea falso la premisa principal y que no todos los hombres sean iguales, ¿cierto? Pueden haber unos que no sean iguales a otros. O uno puede decir cualquier cosa ahí también. Uno podría decir eh, todas las clases eh, de lógica son divertidas. Esta es una clase de lógica, por lo tanto, esta clase es divertida. Eso como razonamiento es correcto, es válido, pero ahora que sea divertido esto es otra cosa, ¿cierto? Eh, como para que ustedes vean ahí el ejemplo, pero tiene que tener en claro esto, no confundir nunca validez con verdad. Son dos cosas diferentes. Y la validez no depende de la verdad, ni la verdad depende de la validez en ningún sentido. ¿Cierto? Profe, Sí, adelante. yo estaba leyendo el material de copia de falacias y me acordé del ejemplo ese de todos los hombres son iguales. Ujú. Y tenía la duda de que si eso también sería una falacia, tipo, cuando normalmente la gente lo dice, tipo, porque había una que creo que era generalización precipitada, donde, no sé, conozco dos hombres y son, no sé, mentirosos. Y después digo, todos los hombres son mentirosos. Eso, tipo, sería una falacia. Claro, sería una falacia, pero también depende de cómo vos la construyas, ¿no? Porque si yo digo, suponete vos que vos conociste en tu vida a 10 hombres. Entonces vos decís Juan, Pedro, Lucas, Fabián, Marco, Pablo, que yo conozco, son mentirosos, ¿no? Entonces aparece uno nuevo que sea Adrián. Adrián es un hombre, por lo tanto yo concluyo, ¿no? Que es mentiroso. En ese caso, yo tendría un caso de generalización apresurada, porque yo de casos particulares hice una generalización, ¿cierto? Pero si vos partís del razonamiento, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo una falacia. Pero si vos partís de la afirmación de que todos, puede ser que el todos sea una en ese todos haya falsedad de la afirmación, ¿cierto? Pero el razonamiento puede ser igualmente válido, no falaz. ¿Me explico? Que si yo digo, en este caso, todos los presupuestos son personas, bueno, acá hay un ejemplo bastante sencillo de otro tipo, pero yo digo, todos los hombres son mentirosos, eh, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mentiroso. Ese razonamiento está basado en premisas que no sabemos si son falsas o no. Pueden ser que sí, puede ser que todos los hombres son mentirosos, sea una falsedad, ¿cierto? Pero eso no invalida el razonamiento. El razonamiento es igualmente válido, ¿me explico? Que una cosa es decir que un razonamiento sea inválido y otra cosa es decir que una de sus premisas constituye una generalización apresurada, ¿no? O que una de sus premisas es falsa. ¿Cierto? Que la distinción, está bueno lo que vos pensabas, pero la distinción es más sutil. Cuando uno tiene una falacia de generalización apresurada, siempre parte de lo particular y a partir de eso llega a una generalización. Uno dice, esta clase, vamos a dar un ejemplo que no sea de clase. Esta silla tiene 4 patas, esta segunda silla que estoy observando ahora tiene 4 patas, esta tercera lo mismo. A la décima digo, todas las sillas tienen 4 patas.
Eso es una generalización apresurada, porque yo no he observado todas las sillas, solo observé 10. Y si observo 500, pasa lo mismo, porque puede haber la silla 501, cuya, qué sé yo, estructura esté concebida no en función de 4 patas, sino de 3, y que la tercera sea más ancha, qué sé yo. Uno puede tener diferentes formatos de silla, ¿cierto? Pero son dos casos diferentes, esta es mi respuesta a tu pregunta. Y uno siempre tiene que decir, bueno, acá el problema, ¿dónde está? ¿Cierto? Claro, o sea, depende del razonamiento que esté haciendo. Claro, y cómo uno lo esté elaborando el razonamiento. Entonces uno podría, de todos los hombres son mentirosos, bueno, hay que revisar la verdad o falsedad de la primera premisa. Pero la estructura del razonamiento es correcta, pero hay que cuestionar el contenido, ¿cierto? Eh, no la estructura. Y hay veces en que pasa que hay que cuestionar la estructura y no el contenido, ¿cierto? Como yo les decía, en el caso de eh, si llueve, entonces el suelo se moja, ahí nosotros no necesitamos cuestionar el contenido, porque como estructura ya tenemos razonamientos. El suelo se moja, por lo tanto llueve, perdón, si llueve, entonces el suelo se moja, ¿no? Entonces yo afirmo ahí, el suelo se moja, ¿cierto? Eh, el consecuente, y concluyo que por lo tanto llueve. Pero puede ser por otros motivos, las razones pueden ser otras. Vamos a ver acá, este ejemplo que me quedó sin analizarlo. Esto que decía yo acá, no confundir validez con verdad. Muy importante en lógica. Todas las personas son balances, ¿cierto? Por lo tanto, todos los presupuestos son balances. El contenido es falso, pero la estructura es válida. Acá en el contenido estoy diciendo casi cualquier cosa, fíjense ustedes. Y podría yo sustituir ese contenido por cualquier otro contenido, pero el problema está en la forma, ¿no? Y, ¿qué quiero decir? Que lo importante es la forma en este caso, y uno se da cuenta que desde el punto de vista formal o formalmente, este razonamiento es válido. Es válido por su estructura, pero uno podría muy bien cuestionar el contenido de las premisas a partir de las cuales se llega a esa conclusión válida. Comprobación empírica. En muchas afirmaciones del campo administrativo, además del análisis lógico, hace falta contrastar lo afirmado con datos, registros, observaciones o evidencias. ¿Qué es la comprobación empírica? Que yo, cuando tengo un razonamiento cualquiera en el ámbito de la administración o de cualquier disciplina, tengo que analizar, no solo hacer el análisis lógico y ver si estoy ante un tipo de razonamiento inválido por su forma o por su contenido, ¿cierto? Sino que tengo que ver también si hay correspondencia entre lo que se afirma en las proposiciones y lo que sucede en el mundo. Que lo que sucede en el mundo en general, a nosotros en el ámbito del ejercicio de las profesiones, tiene que ver con las observaciones, con la evidencia, pero también con datos y registros, ¿cierto? Es decir, además de analizar lógicamente los razonamientos, nosotros tenemos que contrastar lo que se afirma o lo que se niega con los datos que uno dispone, con los hechos, con la observación de la realidad. Eso es la comprobación empírica. Cuando ustedes lean empírica, se refiere a experiencia. De empiria viene del término griego de empiria, que se refiere a eso, a la experimentación, a todo aquello que yo puedo acceder a través de los sentidos, sea que lo vi, sea que lo escuché, lo toqué, ¿cierto? Eso es lo empírico, lo que yo puedo comprobar en el mundo.
ir a mirar y decir, cierto, es así como dice en la premisa o en la proposición. La lógica, dice acá, no reemplaza la comprobación empírica, pero la comprobación empírica tampoco reemplaza el análisis lógico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un razonamiento, no solo me basta con ir a comprobar empíricamente si es así como dice mi razonamiento, yo también tengo que estudiar la estructura lógica del razonamiento para saber si está bien construido. Y al mismo tiempo, a mí no me basta con analizar la estructura lógica de los razonamientos, sino que también debo a eso sumarle la comprobación empírica de aquello a lo que yo estoy concluyendo a partir de un razonamiento, ¿cierto? Es como yo digo, bueno, para yo analizar el valor de un razonamiento necesito dos cosas: prestar atención a su estructura lógica y así lo que se concluye se condice o no con la realidad. ¿Qué quiere decir? Yo necesito analizar lógicamente más comprobar empíricamente, ¿cierto? Las dos cosas son igualmente importantes. Si yo me quedo sin una, entonces no estoy pudiendo hacer el análisis correcto. Y recuerden ustedes que todo pensamiento crítico, que es el pensamiento que aplica toda aquella persona que lleva adelante una práctica de tipo científica, ¿cierto? Todo pensamiento crítico requiere de análisis como sustento previo para la evaluación que yo hago. Bien, vamos al siguiente ejercicio, a ver qué dice acá. Indica, creo que vamos a poder alcanzar por lo menos hoy en terminar con esta unidad. Dice, a ver, presten atención ahí, despierten un poco, a ver si están ahí. Dice, casos. Tenemos casos, tenemos que decir si puede evaluarse en términos de verdad o falsedad, eh, o puede evaluarse en términos de validez o invalidez. Tiene que ser sencillo porque esto ya lo venimos trabajando muy de a poquito y muy de los estados trabajan de manera remota. ¿Cómo se analiza eso? ¿En términos de verdad, falsedad o de validez o invalidez? Verdad y ¿Verdad o falsedad. falsedad? Ujú. Claramente porque se trata de una proposición. Y ahí nosotros tenemos un operador, un cuantificador. ¿Cuál es? Nosotros lo estudiamos esto con Klimovsky, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama esto? Algunos empleados trabajan de manera remota. Que es una proposición particular y no me acuerdo cuál era la otra. ¿Te acordás? Positiva. Afirmativa, ¿no? Pero no es particular, porque dice algunos. Recuerden ustedes que particular se refería al individuo. Pues yo tengo algunos, en este caso. Cuando yo tengo algunos, estoy haciendo una afirmación de tipo existencial, existe al menos uno, ¿cierto? Al menos, no quiere decir que exista uno, sino que existe al menos uno que tiene eh, esa característica. Existe al menos un empleado que trabaja de manera remota. Si yo digo X o Juan, ese empleado trabaja de manera remota, ¿no? Ahí yo estoy haciendo una afirmación de tipo particular. Todos los presupuestos deben firmarse, dice. Este documento no tiene firma, por lo tanto, no es un presupuesto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es en términos de verdad, falsedad o validez, invalidez? ¿Validez, invalidez?
Claro, y ahí ¿cuál es el indicador de conclusión? Por lo tanto, Por lo tanto, ¿y cuál es el cuantificador ahí? Cuando dice que no tiene firma, El cuantificador te estaba preguntando. Ahí hay un cuantificador, eso te decía, ¿no? A ver quién estaba ahí hablándome. No logro verlos a todos, perdón. Pero ahí hay un cuantificador, como nosotros acá tenemos un cuantificador que es algunos, ¿no? Y acá tenemos un cuantificador que es todos. Nosotros ya de algunos ya sabemos cuál es el alcance de la proposición. Se los marco esto, que aunque no estén en el ejercicio, es importante porque ustedes tienen que ir precisando en el análisis en función de lo que ya tienen, ¿no? Tenemos un cuantificador, entonces nosotros sabemos cuál es el alcance de esa afirmación. Si decimos algunos, no decimos todos, ni decimos este en concreto. Decimos algunos. Si decimos todos, tenemos otro cuantificador que es el cuantificador universal, porque abarca a todos. Y estamos haciendo una afirmación acerca de todo, que deben firmarse, ¿no? Dice, todos los presupuestos deben firmarse, este documento no tiene firma, por lo tanto, no es un presupuesto válido, ¿no? Y acá el razonamiento, ¿qué les parece? ¿Sería válido o inválido? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que no es algo así no es matemático esto. Uno siempre tiene que analizar el razonamiento y decir, bueno, a ver qué está diciendo. Se está refiriendo a todos los presupuestos, ¿cierto? Está diciendo que todos tienen que firmarse. En segundo lugar, como premisa número 2, tenemos que un documento concreto no tiene firma, ¿no? Por lo tanto, no es un presupuesto válido. ¿Qué tendría que tener este razonamiento para ser realmente válido, para ser realmente convincente? ¿Qué le falta? No está mal, ¿eh? Como está así puesto, pero algo le falta para que cierre completamente, para que tenga valor de convencer realmente. ¿Y qué es eso? Piensen, es solo una cuestión de analizar el razonamiento. Y yo digo, todos los presupuestos deben firmarse. Este documento no tiene firma, ¿cierto? Y puedo concluir yo algo acerca de la validez respecto de lo que propuse en las premisas, porque en la primera premisa yo dije que los presupuestos deben firmarse. Dije que deben firmarse para ser válidos. No dije que deben firmarse para ser válidos, solo dije que deben firmarse. ¿Me explico lo que les digo? En el argumento uno tiene que ser preciso. Entonces, ¿qué le falta? Sí, ibas a decir algo y yo te interrumpo. no, entonces que sería falso porque no está bien la premisa. No sé, primero uno no puede decir que sea falso, porque es un razonamiento, acordar. Pero ¿qué debería decir uno para decir, bueno, qué le falta al razonamiento para ser realmente, estar bien formulado? Eso es lo que estoy diciendo. Pensemos, ese es un razonamiento, nos olvidamos de la verdad-falsedad porque eso se refiere al valor que se puede atribuir a las proposiciones, a las premisas. Detengámonos acá. Todos los presupuestos deben firmarse. Este documento no tiene firma. Por lo tanto, no es un presupuesto válido. Acá se está sacando una conclusión en función de algo que no se dijo de manera clara en las premisas. Y uno en todo razonamiento, a medida que uno quiere hacer un buen razonamiento, tiene que ser claro en las premisas. Entonces yo si quiero concluir que este no es un presupuesto válido,
tengo que haberlo dicho antes. ¿Qué constituye un presupuesto válido? ¿Cierto? Entonces, fíjense ustedes que cómo cambia en su convicción, en su posibilidad de convencernos este razonamiento si yo digo, todos los presupuestos, para ser válidos, deben firmarse, ¿cierto? Este documento es un presupuesto y no tiene firma, ¿cierto? Porque ellos, mientras más explícito soy, mejor es que convenzo a aquel que lo está escuchando o leyendo, ¿no? Yo digo, todos los presupuestos deben firmarse para ser válidos, o todos los presupuestos para ser válidos deben firmarse. Entonces, en segundo lugar, tengo que decir este documento, pero que cualquier documento no. Este documento, que es un presupuesto, no tiene firma. Entonces, la conclusión no puede ser otra que el presupuesto no es válido. ¿Se entiende lo que les digo yo? Porque uno, en la formulación del razonamiento, debe ser lo más explícito posible. Porque acá uno puede decir, bueno, pero no está diciendo que en la premisa 2 que este documento sea un presupuesto. Entonces, ¿por qué yo voy a concluir que no es un presupuesto válido si nadie me dijo que era un presupuesto? ¿Y por qué yo voy a concluir que eh, no es válido si no me dijeron antes que un presupuesto para ser válido debe estar firmado, ¿cierto? Entonces yo en la medida que soy más explícito, más puedo convencer al otro. Si yo digo todos los presupuestos para ser válidos deben firmarse, este documento que es un presupuesto no tiene firma, por lo tanto no es un presupuesto válido, pero sin duda es eso. Es indudable, es necesario que eso sea así si es que mis premisas son correctas. Y puesto que lo son, no cabe duda de que la conclusión debe ser esa, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno debe refinar la manera de argumentar para poder convencer al otro. Dice, el nuevo software aumentó la productividad. ¿Y ahí qué será? ¿Verdad, verdadero, verdad, falsedad, validez o invalidez? ¿Verdad, falsedad? Claro. Bueno, el siguiente, si baja la rentabilidad, se ajustan los costos, entonces bajó la rentabilidad. Nosotros sabemos que eso es un argumento de qué tipo de falacia es. Formal. Sí, y es ¿cómo se llamaba esa? Afirmación de consecuente. Bien, y ahí el consecuente es que bajaron los costos. El antecedente es que perdón, es que si baja se ajustaron los costos, perdón. Si baja la rentabilidad, se ajustaron los costos, el antecedente es baja la rentabilidad, el consecuente es se ajustaron costos. Se vuelve a firmar el consecuente, se ajustaron costos y se concluye que bajó la rentabilidad. Pero probablemente la rentabilidad bajó por otra cosa y por eso estamos ante una falacia en que el error está en la forma y no en el contenido, porque ahí uno puede poner cualquier cosa, esto ya lo afirma. Acá tal cuadro. Dice, ojalá con validez y le agrega una pequeña complejidad más, que es el porqué. A ver, quiero ver cómo vamos. Bueno, creo que vamos a terminar. Total, los otros ejercicios que hay en esta parte de la guía son variantes o un poquito más complejas de lo mismo. La sucursal cerró con pérdidas. ¿Qué será eso? Verdad o falsedad, ¿cierto? Es una afirmación. ¿Por qué? Porque es una afirmación. Todos los contratos vigentes están firmados. Este es un contrato vigente. Entonces, bueno, ahí faltó la última palabra. Entonces, está firmado. Ahí que tenemos. Se evalúa en términos de verdad, falsedad, validez o invalidez. Validez, invalidez. Sí. ¿Y por qué? Porque es un razonamiento, podría decir uno. Y uno dice, ¿es un razonamiento válido o inválido? Válido. Válido. Válido, claro.
Si yo digo todos los contratos vigentes están firmados y parto de que eso es verdadero, entonces, si esto es un contrato vigente, está firmado. No queda otra que concluir eso. A no ser que sea falso que todos los contratos vigentes están firmados, ¿no? Y ahí sí podría ser que este sea un contrato vigente y entonces no esté firmado, pero no es en el caso que estoy yo afirmando en la primera premisa que tengo ahí el cuantificador universal. Si afirmo de todos tal cosa, lo que yo puedo afirmar del todo, lo puedo afirmar de las singularidades que constituyen ese todo, ¿no? La implementación del sistema redujo errores. Bueno, ahí, ¿en qué términos se evalúan? ¿Verdad, falsedad, validez, invalidez? ¿Verdad y falsedad o falsedad? Claro, ¿por qué? ¿Qué pondría ahí uno? Porque una afirmación. Por una afirmación o porque es una proposición que es lo mismo. Si aumenta la inversión, acá tenemos de nuevo el condicional, si tal cosa aumenta la inversión, entonces mejora la rentabilidad, entonces aumentó, ahí faltó la inversión. Es de nuevo en términos de validez o invalidez, y ahí hay de nuevo una falacia de afirmación del consecuente. Bien, dice acá el 37, vamos completando. Nos queda poco tiempo, así que vayan despertando un poco los que están dormidos. Completa, dice, ¿es verdadera esta proposición? Pregunta por qué. Si yo digo, ¿es verdadera esta proposición? Pregunto por qué. ¿Su verdad o falsedad? Su verdad o falsedad, claro. ¿Es válido este razonamiento? ¿Por qué pregunto? ¿Su validez o invalidez? Claro. Bueno, vamos al punto 38, vamos a ver ahí, que son ejercicios de lo mismo. Un razonamiento válido dice, siempre tiene premisas verdaderas, puede tener premisas falsas, depende de la opinión del intérprete. ¿Qué dicen ustedes? A, B o C. B. Claro, puede tener premisas falsas. Ahí nosotros tenemos que ir descartando simplemente. Siempre tiene premisas verdaderas, sabemos que no, porque vimos muchos ejemplos. Depende de la opinión, no depende de la opinión, porque en realidad el peso ahí está en el propio razonamiento, no debe tener nada que ver con la opinión de aquel que lo escucha o lo lee. Entonces cae, cae solo que puede tener premisas falsas. La justificación sería esa, ¿no? ¿Por qué es B? Porque un razonamiento no se convierte en válido, ¿cierto? En función de la verdad o falsedad de sus premisas, sino en función de qué. La justificación tenemos que completarla también. ¿Por qué un razonamiento válido puede tener premisas falsas? ¿Están ahí? ¿Todavía están vivos? Por las falacias. Puede tener premisas falsas porque porque la validez de un razonamiento no depende de la verdad o falsedad de sus premisas. Eso es lo que veníamos trabajando, ¿cierto? Esa sería la justificación más acotada de eso, independientemente de si es un razonamiento falaz o no, ¿no? Un razonamiento válido es aquel
en que la conclusión no puede sino seguirse de sus premisas, independientemente de si esas premisas sean verdaderas o falsas. Hay otra manera de decir. Dice, una proposición verdadera. A, siempre integra un razonamiento válido, puede aparecer un razonamiento inválido, no puede comprobarse empíricamente. ¿Qué dice? Una proposición verdadera siempre integra un razonamiento válido. ¿Cuál será? ¿A, B o C? B. Puede aparecer, dicen ustedes, en un razonamiento inválido. Bien, uno puede decir que una proposición verdadera puede igual aparecer en un razonamiento inválido. Yo puedo tener todas las proposiciones de un razonamiento válido verdaderas, pero el razonamiento es inválido, independientemente de la verdad de sus premisas. Estamos trabajando sobre lo mismo. Y por eso la justificación. ¿Por qué una proposición verdadera puede aparecer en un razonamiento inválido? Porque la verdad de la verdad de una proposición no determina la validez o invalidez de un razonamiento. Esa sería otra manera de decirlo. Esto ya lo vimos nosotros en parte, hicimos algunos ejercicios de esto, así que voy a comentarlo brevemente y ya terminaríamos acá con esta parte de la guía. Después tienen ustedes algunos ejercicios que seguramente vamos a retomar la clase que viene, cosa de cerrar acá y avanzar con lo que sigue. Pero hagamos este ejercicio. Ah, ahí me perdí dónde estábamos. Acá estábamos, ¿cierto? ¿Recuerdan? No sé si ustedes recuerdan de lo que trabajamos a partir de Klimovsky y que distinguimos entre enunciados observacionales, generalizaciones y afirmaciones probabilísticas. Eso es algo que estuvimos trabajando en la clase pasada incluso. Dice, este trimestre aumentan las ventas. ¿Qué será? ¿Una generalización, un enunciado observacional básico o probabilístico? Observacional. Claro, claro. Todos los empleados de esta sede completaron la capacitación. ¿Qué será eso? Generalización. Claro, claramente. La mayoría de las veces la demora en compras se debe a fallas de coordinación. ¿Y ahí? Probabilístico. Claro, ahí yo digo, hablo de una mayoría, ¿no? De una parte del todo, ¿no? Y estoy haciendo una afirmación sobre eso. Algunos proveedores entregan fuera de término los insumos. ¿Y ahí qué dice? Observacional. ¿Están todos de acuerdo? No sería existencial, pero es que no está. Entonces, no No, sé. claro, no está. Nosotros sí, lo tendríamos que agregar ahí, ¿cierto? No es una generalización, porque no estoy diciendo generalización como en este caso, ¿no? No estoy haciendo una probabilidad, sino me estoy refiriendo a alguno, ¿no? Podríamos ponerlo nosotros por lo menos en esta clasificación. En la otra clasificación tendríamos que agregar otra cosa, pero acá lo podemos poner como observacional base. Bueno, este estudio de caso, acá nosotros van a ver que ustedes van a tener un caso extraído del mundo de la administración y que tienen que analizarlo en términos de la lógica o de lo que nos propone la lógica. Lo vamos a hacer esto brevemente en la clase que viene como para dar un cierre a
a esta clasificación y después ya vamos a ir cerrando ya con esta unidad y avanzamos ahí con lo que nos queda. Después tienen unas actividades ustedes de integración, verán ahí algún ejercicio, vieron, bueno, un poco qué términos, qué proposición, qué razonamiento de qué tipo. Tenemos actividades de integración que probablemente sean algunas de estas las que nosotros trabajemos con estudiantes de la otra sede. Así que bien, a ver si dejo de compartir. Ahí estamos, yo sigo sin tener... Bueno, ahí funciona mi cámara, pero se ve oscurísimo. Así que bueno, hasta el viernes, nos vemos, que estén bien. Un gusto escucharlos algunos. Hasta el profe. viernes, profe. Hasta Chao, luego, profe. Nos vemos. que estén Chao, bien. profe. Hasta luego.